El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Los saluda a su amigo, su hermano, Alex Serrato, guerrero bíblico pentecostal por el mundo. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a tener este tema. Vamos a mirar cómo enseñar lo que Pablo dice en primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 24 y verso 25, que dice: luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Bueno, tanto trinitarios como binitarios, los reconocidos dualistas, toman este verso para decir o informar que Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Hablando de Cristo, ¿sí? La segunda persona de la Trinidad, y que este verso es demostración de que Cristo, la segunda persona de la Trinidad o del dualismo, va a entregar su reino al Dios y Padre. Por lo tanto, no puede ser el Dios y Padre. Es lo que dicen ellos. Cristo no puede ser el Dios y Padre, porque aquí vemos a Cristo que se va a sujetar, porque dice más adelante, ¿sí? Porque todas las cosas le sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Debemos mirar algo aquí. Es que aquí no está hablando de Cristo como el Dios Hijo. Está hablando de Cristo como el Hijo, es decir, como el humano. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, vamos a interpretar este verso en esta forma. Mire, lo primero es mostrar cuál es el reino del Hijo y por qué él reinará hasta, dice aquí, ¿por qué? Lo primero que tenemos nosotros que ver es que está hablando de Cristo, y está hablando de Cristo en el aspecto humano, como el Hijo, como el Redentor. Eso no lo podemos ver, pues lo podemos ver. Vamos a leer algunos versos. Dice el verso 12, por ejemplo, dice: porque si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dice algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Entonces, cuando hablamos del Cristo, hablamos de aquel humano que resucitó de los muertos. Dice el verso 15: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que él resucitó al Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Entonces estamos viendo a Jesús como el Hijo, es decir, como el Redentor, como el humano Redentor. ¿Sí? Estamos viendo a ese Cristo, a ese Jesús, como el humano Redentor. Y aquí comenzamos a ver que no se refiere al Dios Hijo o a la segunda persona de la Trinidad el verso en cuestión. ¿Sí? Estamos viendo, Pablo está demostrando que no se refiere a Cristo como Dios, sino que se refiere a Cristo como el humano Redentor, como el pariente cercano, como aquel que efectuó nuestra redención. Ahora, nosotros tenemos que ver que efectivamente la Biblia nos dice que el Cristo tendrá su reinado sobre la tierra. Por eso dice: cuando entregue, ¿sí? Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia, porque es preciso que él reine hasta, escúcheme bien, el Cristo reinará sobre la tierra. Ese humano reinará sobre la tierra. Vamos a mirar. Vamos a mirar, por ejemplo, Colosenses capítulo 1, verso 13. Vamos a mirar esto, el reino del Hijo. Colosenses capítulo 1, verso 13, vamos a mirar. Y vamos a mirar que no se refiere a Jesús como Dios, porque como Dios es el único Dios, el Padre, según Pablo. Pero como Hijo se refiere a este. Colosenses capítulo 1, verso 13 dice: por lo cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El reino del Hijo es precisamente
este reino de redención, este reino de salvación, que Él vino, ¿sí? Nos redimió por medio de su sangre, ese ser humano. Porque recordemos que Lucas capítulo 1, verso 30 y 31 en adelante, dice: el santo ser que nacerá de ti será llamado hijo. Vamos a leer. Dice, verso 35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ese hijo es lo nacido, el ser humano, el hombre, el redentor. Entonces por eso nosotros hoy estamos en el reino del Hijo, porque Él nos redimió, nos salvó por medio de su sangre. Y es necesario que Él reine hasta, escuche bien. Sigamos leyendo esto, vamos a seguir leyendo. Jeremías capítulo 23, verso 5. Allí habla del hijo de David, ¿sí? Del hijo de David. Allí habla del hijo de David, de aquel redentor. Es lo que nos dice la escritura. Vamos a leerlo, por favor. Jeremías capítulo 23, verso 5. Jeremías capítulo 23, verso 5. Vamos allá, por favor, y acompáñenme. Mire que el reino del Cristo es sobre la tierra. Jeremías capítulo 23, verso 5. Vamos a leer. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un nuevo justo. Ese es el Cristo, ¿sí? El hijo de David, el hombre. He aquí levantaré a David un nuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. El reinado del Cristo es en la tierra. Es en la tierra. Por eso hemos sido trasladados al reino de su Hijo, es decir, del Cristo, por el cual hemos sido salvos, ¿no? Entonces sigamos leyendo esto. Jeremías capítulo 23, verso 5. La Biblia nos dice que el Señor, hemos sido trasladados al reino de su Hijo, y ese reino es el del Hijo de Dios, el cual es el Hijo de David. Como leímos, vamos a seguir leyendo allí Lucas capítulo 1, vamos a seguir leyendo allí Lucas capítulo 1, dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo. Lucas 1:31, darás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora, el reino del Cristo es sobre la tierra, sobre el trono de David. Y el Señor ya vino, obviamente, y nos trasladó a su reino, al reino de su Hijo, del Cristo, el cual nos redimió. Por eso es necesario, dice, que hasta que Él reinará hasta que, dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos. Allí terminará el reino del Cristo. Vamos a seguir analizando esto. Entonces, el reino del Cristo, del Hijo de David, es sobre la tierra, y el Señor Dios lo pondrá sobre el trono de David su padre. Isaías capítulo 11, vamos a leer, vamos a seguir leyendo allá. Isaías capítulo 11, dice: saldrá una vara al tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder y de conocimiento, y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni erguirá por lo que oigan sus oídos. Isaías 9:7, hablando del Hijo de David, dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia, en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Entonces, es sobre el trono de David. Ese reinado es sobre la tierra, no es en el cielo. Por eso es preciso que Él reine hasta allí terminará el reino del Cristo, es decir, del pariente redentor. Pero sigamos leyendo esto. Vamos a seguir leyendo esto. ¿Y por qué decimos eso? Miremos allí por qué todas estas profecías nos llevan a eso. Segunda de Samuel, vamos a leer segundo libro de Samuel, capítulo 7, dice: y cuando tus días, verso 12, ¿no? Y cuando tus días sean cumplidos,
y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Escuche bien, el hijo de David, ¿sí?, será rey, afirmaré su reino, está hablando del Cristo. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y él me será a mi hijo. Entonces, el reino del Cristo, del hijo de David, del hijo de Dios, es en la tierra. Sí, esto lo estamos leyendo aquí. Bueno, hasta aquí podemos ver por qué dice hasta que. Hasta que. Porque es preciso que él reine hasta. Hasta aquí vemos eso. En el reino del Hijo, él vino a recuperar lo perdido. Colosenses 1:13, como ya lo leímos. Él vino a recuperar lo perdido. Colosenses 1:13. ¿Sí? En el reino del Hijo. En este reino del Hijo de David. Colosenses 1:13 dice, por lo cual dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cristo ya vino el Rey, ¿sí? El Mesías príncipe vino a reinar y nos trasladó al reino, ¿sí?, de él, es decir, al reino del Hijo, al reino de la redención, al reino de la salvación del ser humano. Eso queda claro. Romanos capítulo 3, verso 21, vamos a leer Romanos capítulo 3, verso 21 al 24. Leamos allí, sigamos leyendo Romanos capítulo 3, verso 21 al 24. Dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pues él vino a recuperar el reino del Hijo, vino a recuperar lo que se había perdido. Romanos capítulo 1, 5, verso 1 al 21. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sí? Vamos a leer desde el verso 12. Dice, el verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos para vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Estamos en el reino del Hijo, es decir, en el reino de la salvación. ¿Sí? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte hasta Adán, desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir. ¿Sí? Mire que está hablando del ser humano, ¿no? Está hablando de ese ser humano. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más. Para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos.
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó hasta la muerte, así también por la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, ese es el reino del Hijo. Por eso es necesario que Él reine hasta el reino de esta salvación, el reino de la reconciliación, el reino donde el Hijo de Dios, que es Dios mismo manifestado en carne, vino. Pero es necesario que Él reine hasta que sea suprimido, como dice aquí, sea suprimido todo enemigo. Dice, luego el fin, en el fin, ahorita estamos en el reino del Hijo, en el reino de la reconciliación, en el reino de los cielos en la tierra, Dios buscando al ser humano para salvarlo. Dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, en el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. En el fin Él suprimirá todo dominio, toda autoridad y toda potencia. ¿Sí? Todos sus enemigos serán destruidos. Allá. Pero eso comenzó a ocurrir. Vamos a leerlo primero. Leámoslo primero, por favor. Mire, todos sus enemigos han comenzado a ser destruidos. Ya, vamos a mirar 1 Corintios 15:25. Vamos a mirar. Mire, porque es preciso que el rey hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Sí? ¿Cuándo comenzaron a esto? ¿Cuándo comenzó esto? Isaías capítulo 42, vamos a leer algunos versos. Isaías capítulo 42, vamos a mirar cuándo se comenzaron a suprimir todos los enemigos en el reino del Hijo. Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42, leamos, dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Mire que está hablando del Hijo. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, ni quebrará la caña cascada, ni apagará el pablo quimare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra. El reino del Hijo es en la tierra. ¿Ah? Por eso dice hasta, hay un fin, porque cielo y tierra pasarán. Hasta, en la tierra. ¿Ya? Que establezca en la tierra justicia y las cosas esperarán en su ley. Así dice Jehová, creador de los cielos, el que le despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ellos y espíritu a los que andan por ella. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. He aquí que se cumplieron las cosas primeras. Yo anuncio cosas nuevas antes que salga a la luz. Yo os las haré notorias. Pues vemos que evidentemente lo primero que el Hijo vendría a hacer es que para que abra los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Eso hizo el Hijo. Por eso en Juan 8 dice, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, estamos en el reino del Hijo. Entonces ahí ya comienzan todos sus enemigos a ser colocados debajo de sus pies. Todos sus enemigos, porque evidentemente estamos en el reino del Hijo. Por eso dice Juan 8:42, creo que si no estoy mal, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí mira? Juan 8. Eso está allí en Juan 8. Leamos, por favor. Perdón. Juan 8:36. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Él vino a hacer esto, a darnos libertad. ¿No? Entonces allí comenzó a libertar al opresor que tenía cautivo al mundo. Isaías 43:14, leamos allí, Isaías 43:14. Vamos a leer.
Es Isaías 45:14, perdón. Isaías 45:14 dice, así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos hombres de elevada estatura se pasarán a ti y serán tuyos, se dirán pos de ti, se pasarán con grillos y te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Esta es la obra del siervo. Él vendría a dar libertad al cautivo. ¿Ah? ¿El siervo quién es? El hijo, ¿sí? El hijo, la obra del siervo. Por eso él viene a colocar todos sus enemigos por debajo de sus pies. Vamos a leer Colosenses capítulo 2. Vamos a leer, eso lo hizo, ¿no? Eso lo hizo el hijo. El hijo nos libertó del pecado. Pero mire, aquí hay que mirar, dice, porque es necesario que él reine hasta que, hasta que haya suprimido todo dominio, toda autoridad, hasta, ¿no? Y después, ¿quién recibirá el reino? El hijo se someterá al Padre para que Dios sea todo en todos. Aquí hay algo que notar, pero sigamos aquí, vamos a seguir aquí, vamos a leer Colosenses capítulo 2. Él vino a libertar de aquel opresor, nos vino a libertar, y eso lo podemos leer en Colosenses capítulo 2. Allí vemos a este enemigo ya vencido. Colosenses capítulo 2, verso 8 en adelante dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. Él es la cabeza de todo principado, toda potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando los pecados. Mire, aquí vemos al opresor siendo vencido. ¿Por quién? Por el Hijo, ¿sí o no? Por ese hombre, el que murió en la cruz. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Allí vemos que el Hijo, ¿sí? Ese hombre, ese ser humano, el hijo de David, ¿sí? El que está profetizado en Jeremías 23:5, Isaías capítulo 9, verso 7, ¿sí? Vencería al diablo, le quitaría el dominio sobre el ser humano. Por eso él vino a recuperar lo que se había perdido, su reino terrenal. Ahora, ese reino terrenal va a terminar en el milenio, ese reino del Cristo va a terminar en el milenio. Eso lo vemos en Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11 nos habla del milenio. Ya lo habíamos leído una parte. Leamos el verso 4. Dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y erguirá con equidad para los mansos de la tierra. Siempre hablando del reino del Hijo en la tierra. ¿Ya? Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero. Esto sucederá en el milenio. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán justos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán y sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho juzgará sobre la cueva del aspi, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Acontecerá en el tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá que en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, etcétera, etcétera. Y esto lo vemos cumpliéndose, viniendo el Hijo. ¿Ya? Asimismo acontecerá que en aquel día que Jehová alzará otra vez su voz para recobrar el remanente de su pueblo que quede en Asiria, Egipto,
Patros, Etiopía, Elán, Sinar, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Podemos ver al Hijo haciendo eso, ¿sí? Cuando venga, recuerde que Él viene e instaurará el milenio. Eso está en Apocalipsis capítulo 19. Vamos a mirar allá. Apocalipsis capítulo 19. Aquí en Isaías 11 dice el reinado justo del Mesías. Entonces eso sucederá es en el milenio. Apocalipsis capítulo 19, por allá también nos habla del milenio. Los 1000 años, capítulo 20, dice, y vi un ángel que descendía del cielo de la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Sí? Mire lo que dice. Y vi tronos y sentaron sobre los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Verso 6. Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Estamos hablando del milenio. Ya cuando venga el fin, allí ya estamos al porta del fin. Dice que luego el fin, dice aquí, vamos a seguir leyendo aquí. Luego el fin, cuando entregue al Dios y Padre el reino. Dice, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia. Porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El primer enemigo que es destruido es la muerte. Vamos a mirar algo aquí. Hay otros enemigos que serán destruidos. Recuerde que dice que él destruirá al impío con la vara que sale de su boca. Isaías capítulo 11. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Eso lo vemos antes de que empiece o que ya llegue la eternidad. Vamos a mirar. Isaías capítulo 27, verso 1. Vamos a mirar. Es necesario que él reine hasta que haya suprimido, hasta que haya destruido, suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y él destruirá como dice aquí Apocalipsis 11. Dice, perdón, Isaías capítulo 11, vamos a leer allí. Dice que él matará al inicuo con la vara que sale de su boca. Dice, herirá la tierra con la vara de su boca y el espíritu de sus labios matará al impío. Eso lo vemos en el reino milenial. ¿Sí? Eso lo vamos a ver allí. Isaías capítulo 27, verso 1. Vamos a leer Isaías 27, 1. Yo espero, mis hermanos, que ustedes estén tomando nota de esto. Es un estudio muy completo. Dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, la espada que sale de su boca, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortosa, y matará al dragón que está en el mar. Eso se cumple en Apocalipsis capítulo 19, verso 21. Leamos. Dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba montado en el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Se refiere a dos de ellos. Dos. Recuerde que aquí habla, y aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán serpiente veloz. Está hablando de la bestia, y al Leviatán serpiente tortosa. Está bien hablando del anticristo, y matará al dragón que está en el mar. Dice que estos dos, el verso 20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, ahí están los dos, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con azufre. ¿Sí, mira? Allí vemos dos. ¿Quién los introduce allá? Cristo, porque es necesario que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Quién lo hace? Vemos a Jesús descendiendo en caballo blanco, capítulo 19, verso 11. Lo hace Jesús. Después viene el milenio. En el milenio, mis hermanos, en el milenio, ahora sí, viene que el Señor va a destruir
allá en el milenio destruye al diablo. 20:10, vamos a mirar el 20:10. Apocalipsis 20:10, ese son sus enemigos. Aquí está. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Mire, dice aquí, y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Allí ya completamos los 3 que habla Isaías capítulo 27. En aquel día, es decir, el día que el Señor reine, los 1000 años. En aquel día castigará con su espada dura. Recuerde que un día para el Señor es 1000 años. En aquel día Jehová castigará con su espada dura y grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, 1. Y al Leviatán, serpiente tortuoso, 2. Y matará al dragón que está en el mar. Ahí tenemos los 3. ¿Sí miramos? Allí tenemos los 3. Bueno, pero dice acá el verso 26, dice, y el postrer enemigo que será destruido será la muerte, es decir, el último. Y eso lo vemos en Apocalipsis 20:14. Mire, Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Allí que sigue la eternidad. Capítulo 21 del Apocalipsis, cielo nuevo y tierra nueva. Entonces allí es donde el Hijo ya no, escúcheme bien, ya no habrá más Hijo. ¿Por qué? Porque Dios será todo en todos. Allí ya no habrá más Hijo. Allí ya no habrá más redención. Allí ya no habrá más salvación. Porque el reino del Hijo es sobre la tierra, lo leímos, sobre el trono de David. Y por eso vemos acá en Mateo, vamos a leer por favor, Mateo capítulo 25, que es el cumplimiento de lo que leímos que el Señor en aquel día, ¿no? Apocalipsis, Isaías capítulo 11, en aquel día el Señor llamará a sus desterrados de los 4 vientos, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, habla siempre del Hijo, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. El reino del Hijo es en la tierra, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los otros como aparta el pastor de las ovejas. ¿Sí mira? ¿Sí mira? Capítulo 24, verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Pues vemos que evidentemente el reino del Hijo es sobre la tierra. Es necesario que Él reine, sí. Vendrá Jesús y dará su salvación a todos, como está ya dicho, como está planificado aquí en su palabra. Pero Él reinará hasta que haya suprimido todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que Él vencerá será la muerte. Y ya lo leímos dónde ocurrirá. Ya vimos cuáles son esos enemigos. Ya cuando haya sucedido esto, entonces el Hijo entregará el reino al Dios y Padre y se sujetará a Él, para que Dios sea todo en todos. Y entonces indica eso, que el Hijo dejará de existir. Que el Dios Hijo se acabará, porque eso es lo que los trinitarios dicen, que Jesús no puede ser el Padre. Entonces el Dios Hijo dejará de existir para los trinitarios. No, es evidentemente que no,
sino que ya Jesucristo no aparece en la escena como el Hijo, ahora aparece como el Padre. Ya después en la eternidad Jesús no aparece como el Hijo, porque Israel ya ha sido salvado. Recuerde que el último que serán salvados es Israel. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre, dice allí Mateo capítulo 24, y todas las naciones harán lamentación por él. Sí, amén. ¿A quién se refiere? A Israel. Zacarías capítulo 12, y verán a mí al que traspasaron y harán lamentación todas las tribus de la tierra. Habla de Israel, porque lo único que está en tribus son ellos, todavía en tribus viven ellos, todavía están identificados en tribus, ¿sí? Ya después de eso, ya no vemos a Jesucristo, después del milenio, no lo vemos aparecer como el Hijo, ahora es el único Dios, el Padre. Y esto es lo que dice Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Ya. ¿Sí miran? Y aquí aparece Jesús como es Él. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él, Dios, Él, recuerden, para que Dios sea todo en todos. Dios, ¿quién es este? Jesucristo. Dice: y el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente la fuente de agua de vida. Al que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Es decir, Jesús es el Padre. En la eternidad Jesús será el Padre. Cuando venga en las nubes seguirá siendo el Hijo, el Redentor, ¿sí? Seguirá siendo. Cuando lo veamos, seguirá siendo el Hijo del Hombre. En la eternidad ya será el único Dios. No será conocido como el Hijo. No, no, no. El único Dios, el cual es el Padre. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi Hijo en la eternidad. Por eso dice que cuando él sujete todos sus enemigos debajo de sus pies, él también se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas. El Hijo es el encargado, el pariente redentor, el hombre es el encargado de recuperar todo lo que la descendencia de Adán perdió por causa del pecado. Pero cuando ya efectúe todo esto, ponga todo principado, todo dominio, todo enemigo debajo de sus pies, es decir, venza a todos, y el postrer enemigo que venza es la muerte. Recuerde que el diablo venció al ser humano. Ahora es un ser humano que tiene que vencer al diablo. Ya lo venció, lo va a condenar. Por el pecado de un hombre entró la muerte a los seres humanos. Por la vida de un hombre hemos sido justificados y rescatados de la muerte. Por eso la muerte será el postre enemigo que será echado. ¿Quién lo echará? El Cristo, que fue el que venció. Él es la resurrección y la vida. Nos sacó de la muerte al reino eterno de Él. ¿Sí miran? Entonces aquí no estamos hablando de dos dioses, ni de tres personas divinas, ni de dos personas divinas. Porque Pablo llama a Jesucristo el Padre. En primera de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 16 en adelante, Pablo lo llama el Padre. Y el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Segunda de Tesalonicenses 2:16. El mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. En la segunda carta a los Corintios 6:16 dice: como Dios dijo, solamente hay un Dios, el Padre. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ese Dios que lo dijo es el que dijo que vendría como hombre. Yo mismo iré y los salvaré.
Por eso cuando dice que le sujetó, que él se sujetará al que le sujetó todas las cosas, no quiere decir que un Dios Hijo se sujetará a un Dios Padre y que un Dios Hijo dejará de reinar, no, sino que hasta ahí será el papel redentor de Dios hecho hombre. Recuerde que aquí dice en Isaías 7:14, el Señor mismo les dará señal. La Virgen va a concebir y va a dar a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel. ¿Quién es ese niño? Dios con nosotros. Isaías 60, he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y entonces, y conocerá todo hombre, verso 16, que yo Jehová soy el Salvador tuyo, el Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Allí fueron sometidas todas las cosas a ese hombre que es Dios manifestado en carne. Entonces, cuando él termine su obra redentora, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Cuando él termine su obra redentora, él mismo, escúcheme bien, él mismo se mostrará al ser humano tal como él es, como dice Apocalipsis 21. Y por eso Juan escribe, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan capítulo 3, verso 2. Y somos hijos de Dios porque Dios, ese Dios, fue el que estuvo en el mundo y el mundo nos conoció, el Padre. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. De esta manera, mis hermanos, tenemos nosotros que explicarle a los trinitarios esto. Para Pablo, Jesucristo es Dios, Señor y Padre. Él mismo dice, Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso lo dijo el Padre. Así se hizo hombre, habitó y anduvo entre nosotros. Por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toqué lo inmundo, y yo recibiré, y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Cuando termine la obra redentora de Dios hecho hombre, allí entonces Él se sujetará, es decir, terminará su obra, y ya el mundo entero le conocerá tal como Él es. ¿Cómo sea? Para que Dios sea todo en todos. Él será todo en todos. ¿En cuáles todos? En los que creemos y obedecemos su palabra. Bueno, mis hermanos, no se olvide por favor darle me gusta a la conferencia, compártela por favor y apóyame dándole me gusta, compartiéndola y llevándola a millones de personas en el mundo. Ayúdame a compartir, así llegamos a muchos más, a muchos hermanos más. Sí, ayúdame por favor, ayúdame hoy compartiendo esta conferencia. Dios les bendiga, mis hermanos. No se olviden de llevar sus libros, La Unicidad, la Única Verdad, Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto. El libro La Unicidad versus las doctrinas de error y el libro Cómo de vestir y adornarse la mujer cristiana. Llame para pedir sus libros al más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, si está aquí en Colombia, 318 436 0745. O si está en Estados Unidos o Canadá, marca 011 57 318 436 0745. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les guarde.